Norte. François Congosto. Vamos con otro tema interesante, como son recomendaciones que debemos tener para tener una conducción segura en este tiempo que ya tenemos encima y como es el tiempo invernal. Se acercan heladas, se acercan nieblas, posiblemente en algunos sitios de la Comunidad de Madrid vayamos a tener también alguna nevada. ¿Cómo debemos tener el coche para enfrentarnos a esa situación con el coche? Bueno, pues vamos a descubrirlo con José Blas Merinero, que es director y profesor del Centro de Formación Merinero. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias y también feliz año, por cierto. Igualmente, feliz año. Bueno, en primer lugar, y antes de salir a la carretera, deberíamos revisar puntos importantes de nuestro coche para tener cierta seguridad, ¿no?, de que vamos a tenerlo en adecuado estado. ¿Cuáles serían? Efectivamente, bueno, pues antes de salir con esta previsión de lluvia o de nieve, he hecho una serie de consejos, tengo aquí anotados una serie de consejos que hay que revisar. Lo primero es el estado de los neumáticos, comprobar que tengamos los neumáticos en buen estado, que las luces funcionan correctamente, es decir, que no tenemos ninguna bombilla fundida ni nada de esto, porque las luces es un elemento fundamental para que nos vean. Luego, que funciona bien todo el sistema de calefacción del coche, el aire acondicionado y demás, que nos va a ayudar a desempañar el cristal, y ver el viaje, hacernos caso de las previsiones que tenemos en cuanto a lluvia o nieve y planificar, y si vemos que nos dicen que va a haber mucha lluvia, pues intentaremos no circular, o sea, hacer caso a los consejos que nos digan los expertos. Eso es lo que habría que tener en cuenta. Sobre el tema de los neumáticos, en países un poco más al norte de Europa, donde normalmente tienen nevadas más importantes, muchos conductores lo que hacen directamente es cambiar el neumático a unos de invierno, ¿no?, para adecuarse a esa época. Efectivamente, en países como Alemania, Suiza y demás, al mes de octubre hasta marzo lo que hacen es tener dos juegos de neumáticos. En octubre cambian al juego de invierno hasta marzo y así tienen más adherencia y mejor comportamiento de las características del neumático aunque haga mucho frío, porque los neumáticos cuando bajan de 7 grados pierden cualidades de adherencia y demás. Entonces hay una serie de neumáticos que aquí en España, pues desde la Filomena están en auge, que son los neumáticos all season, los neumáticos todo tiempo, que tienen las características de un neumático de invierno sin ser tanto de invierno. Es decir, que se pueden utilizar tanto en verano como en invierno. Y además, si llevan el icono que lleva como una montañita con 3 picos y un copito de nieve, estos neumáticos también sustituyen a las cadenas. Es decir, en aquellos tramos de vía donde sea el uso obligatorio de cadenas, nosotros con estos neumáticos no tenemos que llevar cadenas porque los neumáticos hacen ese mismo efecto y encima llevaríamos los 4 neumáticos que agarran, no tendríamos que estar bajándonos para poner las cadenas, ni luego cuando acabe la nieve, por ejemplo, entramos en un túnel, hay que quitar otra vez la cadena, al salir del túnel volver a ponerla, o sea, son mucho más cómodos. Gente que vayamos a estar por la sierra y demás, pues es muy recomendable utilizar estos neumáticos, que tampoco son tan caros. A lo mejor por 10 euros por neumático ya tienes un neumático de invierno que nos mejora muchísimo la adherencia. Es decir, que por eso, en estas circunstancias. Es decir, que por precio no debería ser esta cuestión, ¿no? De decir, bueno, no los cambio. No. Quería preguntarle por líquidos que tenemos en el coche. Así lo primero que se me ocurre en invierno es el anticoagulante. Anticongelante. Anticongelante. El líquido refrigerante del coche, para refrigerar el motor del coche, llevamos un líquido que es agua destilada y un anticongelante. Entonces, esto se trata de que no se congele. Entonces lleva este producto para que a bajas temperaturas, porque si se congelara aumenta el volumen y nos rompería los manguitos, nos rompería el motor del coche, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego también es importante el llevar el líquido limpia cristales. O sea, también el limpia cristales que echarle un poquito de anticongelante con jabón para que poco se nos congele a la hora de tirar del limpia parabrisas. Son los dos líquidos más importantes. En cuanto a batería, porque también le puede afectar el frío.
Sí, sí, sí. La batería, cuando hace frío, la batería es cuando más sufre, es cuando más necesitamos que la batería se use, ¿no? Mm. Entonces, aquí hay que dar muchos consejos. Lo primero es que la batería tiene que estar en buenas condiciones. Si la batería ya lleva varios años, nos puede dar fallos. Y habría que intentar tenerla bien cargada. Es decir, meterle un cargador y que la batería en invierno esté bien cargada. Si no la tenemos así, nos va a dar fallo y la tendremos que cambiar al final. Cuando vayamos a arrancar, tenemos que tener todos los elementos eléctricos del coche apagados, es decir, luces, calefacción, si llevamos, por ejemplo, el asiento calefactable y todo esto, quitarlo, porque si nosotros le damos el arranque, todo esto va a estar tirando de la batería y le va a costar más. Entonces, antes de arrancar, quitarlo, ¿vale? Todos los elementos eléctricos. Luego otro consejo puede ser, si hace mucho frío, calentar un poquito con un calentador la batería a no más de 10 centímetros, ¿vale? Para que a la hora de arrancar esté un poquito más caliente y le cueste menos, ¿vale? Otro consejo que podemos dar a nuestros oyentes es al arrancar pisar el embrague. Si nosotros pisamos el embrague, estamos desconectando parte de los elementos que mueve el motor, con lo cual a la batería, al motor de arranque, tendremos que hacer menos esfuerzos, ¿vale? Son consejos. Luego, cuando le damos a la llave, al arranque, y el coche no arranca, no arranca, nosotros no le debemos dar más de 20 segundos, como mucho, ¿vale? Porque si no nos cargamos la batería. Quitar otra vez el contacto, dejarle que la batería se reponga y volver a intentarlo otra vez, ¿vale? Es decir, no atosiguemos a la batería. Y luego los motores diésel es muy importante que cuando le damos al contacto hay una lucecita de color naranja que es unos calentadores, ¿vale? Entonces si hace mucho frío le vamos a dar al contacto, esperaremos a que se apague esa luz, volvemos a quitar el contacto, que se vuelva a encender la luz y así varias veces para que se caliente y sea más fácil el arrancar en invierno. Estos son los coches eléctricos, ¿vale? Y luego otro consejo que podemos dar es vamos a intentar dejar el coche en un sitio lo más resguardado posible. Lo ideal es dejarlos dentro de nuestro garaje, pero si no, pues a lo mejor dejarlo en una esquina que no le dé directamente el viento a la parte delantera del coche, protegerlo con una manta o debajo de una farola que a lo mejor ilumina un poquito y nos baja un poco, no esté el motor tan frío y demás, ¿vale? Y por último, otro consejo es dar un golpecito al capó. Antes de arrancar el coche, los animales, gatos y demás, en invierno se suelen proteger en los motores porque cuando paramos el coche está caliente. Entonces, antes de arrancar, si damos un golpecito al capó, el animal saldrá. Porque si no, al arrancar le podemos matar con nuestros correas del motor. ¿Vale? Entiendo. Muy bien, pues lo malo es que se nos acaba el tiempo. Yo creo que todavía vamos a quedar para hablar de cómo conducir en una situación de nevada, superficie de la carretera mojada por la niebla, por la lluvia, y así ya pues ampliamos un poco más esta información que hemos dado hoy. ¿Le parece? Pues sí, perfecto. Porque nos hemos quedado cortos de tiempo. Aquí tenía apuntado muchas cosas que decir, así que tendremos que quedar más adelante para dar consejos. Muy bien. Pues José Blas Merinero, director y profesor del Centro de Formación Merinero, que tiene varias sedes aquí en la zona norte de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Algete, Madrid, San Agustín de Guadalís. Muchas gracias y lo he dicho antes. Feliz año. Francis. Hasta Igualmente. luego.